Pero esto es lo que dice Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su ¿qué? Voy a pedir a los niños que cojan a los niños y se vayan atrás, por favor, que si no la gente con el cuello está así y no puede escuchar la palabra. Atrás. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme ¿a quién? ¿A la voluntad de quién? ¿A mi voluntad o a la voluntad de Dios? A su voluntad Él nos oye. Entonces tenemos esto a trasluz de la Biblia. Si pido cualquier cosa, el Señor me la da. Pero Santiago ahora dice: no, pedís y no recibís porque pedís para gastar en vuestros deleites. Pero ahora Primera de Juan dice: si alguno pide conforme a la voluntad de Dios. ¿Te estás dando cuenta? La oración que Dios contesta no son tus caprichos ni lo que tú quieres, sino lo que el Señor ha determinado por soberanía en su voluntad darte a ti a través de la oración, porque la oración no es una silla de negociación donde yo hago lo que Dios quiere que haga o donde negocio con Dios para yo echarle un pulso y vencerle, sino que a través de la oración yo me tengo que doblegar para fundirme en su voluntad para yo hacer lo que Él quiere. Esa es la oración bíblica. Por eso yo no creo en eso de tú decreta macarrones. Si hay albóndigas no van a aparecer macarrones. Pero tú decreta que va a salir el sol. Si es por la noche no va a salir el sol. Pero tú decreta que va a llover. Si está el sol no va a llover. Y menos porque lo digas tú. ¿Tú te acuerdas del leproso que se acercó al Señor, que estaba leproso? ¿Cómo le dijo aquel leproso? Yo decreto que tú me sanes, Señor, porque yo soy cabeza y no cola, porque yo estoy empoderado y por mi palabra me tienes que sanar. ¿Lo dijo así el leproso? ¿Qué dijo? Señor, si tú quieres, ¿te das cuenta qué humildad hay que tener para hablar con Él? Si tú quieres, Señor, tú puedes. Cuando habla de si tú quieres, está hablando de tú eres soberano y haces lo que quieres. Cuando dice tú puedes, está hablando tú eres omnipotente, todo lo puedes y todo lo puedes hacer y tú me puedes sanar, pero si tú quieres, porque tú eres soberano. Por lo tanto, cuando te acerques a pedirle algo al Señor, es mejor parecerse al leproso este de hace 2 milenios que a lo que hay hoy en día decretando cosas sin ocurrir nada. Si tú quieres, Señor, tú puedes sanarme. ¿Te acuerdas Moisés cuando se acercó a la zarza ardiendo? ¿Sabes qué le dijo el Señor? Quítate el calzado de tus pies, Moisés, que vienes de Egipto muy subidito y vienes de Egipto sabiendo que has cometido asesinato. Quítate el calzado de tus pies porque estás pisando tierra santa. Porque en Egipto a lo mejor hacías lo que querías en palacio porque te tenían, no sé, mimado. Pero aquí en la presencia del Señor no puedes venir de cualquier manera. El Señor dice lo mismo. Cuando te acerques a pedirme algo, acuérdate que yo soy soberano si tú quieres. Y luego acuérdate que yo soy omnipotente, que todo lo puedo. O sea que la oración bíblica es esta: pedir conforme a su voluntad, que es pidiendo bien para recibir de Dios. Entonces, en todo lo que me ponga de acuerdo conforme a su voluntad, lo vas a recibir de parte del Señor. Esa es la oración bíblica. ¿Cuántos quieren esta oración bíblica, por favor? Hay que aprender a orar. Lucas 11.1, vamos deprisa. Lucas 11.1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, ¿qué estaba haciendo Jesús? Bueno, si el más grande de todos tenía necesidad de orar, ¿piensas que yo soy más grande? No te pongo a ti para que no te ofendas. ¿Tú piensas que yo soy más grande que Jesús? Si Él oraba en todo tiempo y buscaba cada rato quedarse aparte solo en un monte para orar con su Padre, ¿cuánta más necesidad tenemos nosotros? Dice que Jesús oraba y estando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿qué le dijo? Enséñanos a predicar, enséñanos a profetizar, enséñanos la escatología del último tiempo, enséñanos hermenéutica, homilética y todo lo que acabe en ética. No, dice, enséñanos a orar. ¿Sabes que es un problema en el pueblo de Dios que se aprenda antes a predicar que a orar? Hay gente que no tiene pereza para predicar, pero tiene pereza para orar. Imposible, así no funciona. Gente que no le da pereza soltar profecías basadas en sentimientos, emocionalismo puro, pero qué pereza le da orar. Por eso los discípulos de una manera sincera dijeron: enséñanos a orar. ¿Se lo vas a decir tú al Señor también? Señor, enséñame a orar. ¿Cómo puedo orar, Señor? Y ahí está escrito en su palabra: dirás, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántos se saben el Padre nuestro? Gloria a Dios por nuestros hermanos católicos. Ay, Dios mío. Hechos 12.5, voy deprisa, ¿vale? Hechos 12.5. Hechos 12.5.
Ahora, sabiendo que esta es la columna vertebral de la oración, que es orando conforme a su voluntad para recibir lo que está en su voluntad, que no voy a doblegar la voluntad de Dios nunca, sabiendo estas cosas de la oración, dice Hechos 12:5. Así que Pedro, dice, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Hacía oración a Dios por él. Pero la iglesia en este tiempo ha perdido el argumento más poderoso que tiene este pero la iglesia. Dice, y Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia. Hay gente que dice, pero pastor, es que estoy en una cárcel espiritual, pero la iglesia oraba. Es que no sé cómo salir de este túnel que me he metido, pero la iglesia oraba. Es que no sé qué pasa con mi matrimonio, que no se puede enderezar, pero la iglesia oraba. En este tiempo, este argumento, la iglesia parece que se le olvidó. La iglesia del siglo XXI está más preocupada en luces de colores, en obras de teatro, en tener seguidores por las redes sociales que en orar. Los que se levantan a servir al Señor y están más interesados en predicar, en cantar, en dar profecías, en hacer el pino, en disfrazarse de Batman, que en orar. Orar es la cuenta pendiente de los creyentes del siglo XXI. Hace poco hablaba con alguien que ya es un hombre mayor, y ¿sabes qué me decía? Me dijo algo, me lo encontré en Madrid no hace mucho, y me dijo algo y dije, esta es una verdad. Me dijo, mira, dice, te voy a decir algo, hijo. Me digo, dime, dice, vosotros los jóvenes, así me dijo, dice, nos ganáis a predicar, me dijo él. A orar no nos ganáis. Y dije yo, esto es una cuenta pendiente de que la iglesia bíblica que se tiene que establecer con los principios originales, tiene que devolver al pueblo, un pueblo en oración. ¿No te das cuenta que nos levantamos por la mañana y lo primero que hacemos es coger el teléfono móvil? Y lo último que hacemos al acostarnos es coger el dichoso teléfono móvil. Y cuando venimos a la iglesia estamos conversaciones y con el teléfono móvil. ¿No te das cuenta que cuando hay alguien en la casa que se pone malo, vamos al médico? No nos acordamos ni siquiera de orar. Y creo que Dios usa a los médicos, pero también creo en una intervención divina de Dios cuando hay un hombre y una mujer que ora con sinceridad. Pero ¿qué ha pasado con la oración en este tiempo? ¿Qué ha pasado con la vida de oración de los creyentes? ¿Creemos que ahora el evangelio es más intelectual? ¿Que el evangelio solo es para tener un doctorado? ¿Que el evangelio es para aquellos que tienen mucha fraseología? ¿Para aquellos que tienen mucha elocuencia? ¿Y dónde está el evangelio de orar? El evangelio de hincar rodillas hasta que tú y Dios seáis amigos de verdad. ¿Dónde está ese texto que dice en la Biblia? Buscar a vuestro Padre que está en el secreto, y vuestro Padre que ve en el secreto os va a recompensar en lo público. Mira, te aseguro que las heridas más grandes que a mí me ha causado la vida, a mí personalmente, cuando me he rendido en oración, solo un rato en oración, ni 1000 palabras de 1000 pastores queriéndome animar, ni 1000 sermones escuchados han sido tan poderosos como ese rato de oración hincando rodillas diciéndole al Señor, Señor, trátame tú. Si supiéramos los beneficios de orar de verdad en el Espíritu, no dejaríamos de orar nunca. Si supiéramos que el Señor, cuando nos llama en la madrugada a las 4 de la mañana, no es para hacernos un colacao, ni para hacernos un café, ni para ponernos la serie, ni para ver en el teléfono cosas que a lo mejor no tenemos que ver. Si supiéramos que el Señor nos llama a las 4 de la mañana justamente porque quiere tener una cita divina contigo en oración. Y luego están pero pastor, el Señor no puede esperar a las 11, a las 12 de la mañana. Tiene que ser a las 4 de la mañana, pastor. No puede esperar el Señor a las 11. Porque a las 11 estás en el trabajo, y si no estás en el trabajo, estás cuidando a los niños. Si no estás cuidando a los niños, estás haciendo un pago. Si no estás haciendo un pago, estás discutiendo con uno. Si no estás discutiendo con uno, estás con el otro. Si no estás comprando en el centro comercial, y si no, y dice el Señor, entonces, ¿cuándo tienes tiempo, por favor, para tener una cita divina conmigo? Entonces es ahí, en el silencio de la madrugada, cuando Dios se manifiesta para que tú ores. Porque le das tanto ruido al mundo, que entre tanto ruido que le das al mundo, la voz de Dios a veces no la puedes escuchar. Por eso dice el profeta Oseas, la volveré a enamorar, dice, y la llevaré al desierto. ¿Te das cuenta? La gran pregunta es, ¿por qué nos tiene que llevar Dios al desierto? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué Dios me quiere introducir en el desierto? Porque el desierto es un sitio silencioso, donde no hay ruido, donde no se escucha nada, donde estás solitario. Entonces es el momento propicio para que el Señor diga, ahora vamos a tener una cita tú y yo. ¿Qué pasa con tu relación conmigo?
Pero Señor, si voy al culto, que te estoy diciendo que qué pasa con tu relación conmigo. Pero Señor, si leo la Biblia y sé de teología, de escatología, de homilética, de esto, de lo otro, que qué pasa con tu relación conmigo. Pero Señor, es que los niños, el trabajo, lo otro, y el Señor sigue diciendo que qué pasa de tu relación conmigo. Mira, solo sé una cosa, que el día que veamos al Señor, vamos a decir, qué pena, Señor, que habiéndonos dejado tú la oración estipulada para hablar contigo, hablé tan poco contigo y perdí el tiempo hablando con gente que ni tendría que haber hablado. Eso es lo que yo pienso de verdad. Lo predico desde el corazón, es lo que creo. Con la Biblia en la mano, por supuesto. Pero la iglesia hacía oración a Dios por él. ¿Cuántos van a ver ahora la oración como la primera alternativa y no como la última? Es que el trabajo me va mal, ora. Es que hay un problema en la casa, el niño, ora. Es que ahora el matrimonio está así de esta manera, ora. Es que ahora resulta ser que me han llamado esto otro, ora. ¿Por qué no ponemos la oración como la prioridad y no como lo último? Dice Dios a veces, cuando ya te has cansado de tocar puertas, y te cierran la puerta una vez, y otra, y cuando te dicen que no, y que no, ¿ahora vienes a mí como el último recurso? O la oración se convierte en realidad en nosotros en lo que se tiene que convertir, en una relación viva por el fuego del Espíritu de Dios, o la verdad que solo será un cristianismo de apariencias, artificial, que no es real. Dice el verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar, dice, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, eran 16 guardias, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, la que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿cómo? Criticando. ¿Estaban reunidos cómo? Orando. ¿No te das cuenta que la iglesia bíblica es una iglesia que se junta para orar? Para interceder, para pedir, y para los más nuevos en el Señor. Pastor, ¿y cómo le hablo al Señor? Háblale de corazón, como le hablas a tu padre. Bueno, algunos mejor no. Pero háblale como a un padre, como a un amigo fiel, como el que más. Háblale con tus palabras. No busques sorprender a Dios. No intentes coger palabras solo que sean bíblicas para hablar con Dios. Desde tu corazón, Señor, aquí estoy. Este soy yo, esta soy yo, Señor, con mis defectos, con mis virtudes. Como cuando tienes una conversación con alguien. No tienes que poner, no sé, un tono espiritual, una oración teológica rebuscada con palabras un poco de los tiempos medievales. No. Tienes que orar al Señor como es, Señor, pues hoy he tenido problemas en el trabajo, pero te ruego, Señor, que tú me eches una mano, por favor, yo sé que tú eres poderoso. Si tú quieres, tú puedes. Señor, hay un problema en la casa, yo ya lo he intentado de todas las maneras, no sé qué hacer. Te ruego, Señor, que si tú quieres, tú puedes obrar, Dios mío. Pues yo creo en ti, en tu palabra. No hace falta buscar palabras muy selectas. Y dice que donde estaban reunidos orando, se provocó que la cárcel se abriera y que las cadenas se cayeran de las manos. Hay cadenas y puertas que no se abren hasta que no tengas la llave de la oración bíblica. ¿Cuántos quieren esta llave, por favor, de la oración? Seguramente que si te preguntara de cuántas veces el Señor te libró a través de la oración, oraste y devolvió la paz a tu casa, a tu hogar. Oraste y viste cómo todo se enderezó. Oraste y viste cómo el camino se allanaba. Hoy me decía uno de los hermanos, dice, en el trabajo, dice, yo lo digo, a Javi no le importa. Javi me decía, dice, pastor, hoy iba a hacer un servicio de un coche y era complicado, pero le he dicho al Señor, dame tu sabiduría, Señor. Dame tu sabiduría para hacerlo bien el trabajo. Y el Señor responde. El Señor responde. Dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho.
Entonces no quiero que veas la oración como algo obsoleto, para algo que solo es para los pastores, para los ministerios, para los apóstoles, para los arcángeles. No, que veas la oración como algo sincero de padre a hijo. De padre a hijo. ¿Tú has visto cuando tienes un niño y comienza a hablar y se equivoca diciendo las palabras? Habrá veces que nos vamos a equivocar cuando oremos al Señor, quizás somos muy nuevos, decimos cosas que a lo mejor no tienen sentido, pero el Señor ve la estatura de cada uno, la madurez de cada uno. Si es un creyente nuevo, si es un creyente de más años, pero da igual, si eres un creyente nuevo de más años, el tema es que hay que orar. Ese es el tema, ¿sí o no? Mira al que tienes al lado y dile, hay que orar, por favor. Hechos 1:14, dice la Biblia, todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Te das cuenta cómo la oración no es yo decreto, es ruego? ¿Es lo mismo rogar que decretar? Es diferente. No es decretar, lo que yo quiero es, te ruego si tú quieres, Señor. Yo soy la criatura y tú eres el creador, tú haces lo que quieras. Dice, estaban las mujeres con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este fue el comienzo de la iglesia primitiva. ¿Cómo comenzó la iglesia primitiva? Orando. La iglesia primitiva comenzó orando, no predicando, no haciendo grandes eventos, no haciendo campañas de marketing. No empezó la iglesia como si fuera un centro comercial, Cristo un producto al que vender. No es la iglesia del siglo XXI que vemos. La iglesia comenzó orando. ¿Y sabes cómo se va a ir la iglesia de esta tierra? Orando. Pues la Biblia dice orando en todo tiempo, con toda súplica y ruego a Dios. Hechos 4:31, mira lo que dice. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué le pasó? Tembló. No dice cuando hubieran, no sé, cuando hubieran profetizado, el lugar tembló. Porque hay una generación que iba en busca de las profecías. Un profeta que me profetice lo que me va a pasar. Una generación que va buscando, no sé, que con una palabra yo ya sé del destino de mi vida y ya está. Dice la Biblia, cuando hubieran orado, en el lugar en el que estaban congregados, tembló. ¿No te parece que la iglesia tiene que volver a ser la iglesia bíblica de que las oraciones hagan temblar literalmente un lugar? Las luces de colores no hacen temblar. Las obras de teatro no hacen temblar. No hacen temblar ni siquiera los grandes eventos, ni el predicador de moda, ni el profeta de moda. Lo que hace temblar literalmente un lugar es la oración. Por eso nos hemos quedado como la estructura de Ezequiel, cuando le dijo el Señor, ven Ezequiel, ¿qué ves? Dice, veo huesos que están secos en gran manera. ¿Sabes lo que es la iglesia del siglo XXI? Un valle de huesos secos en gran manera. Hasta que le dijo, predícales, háblales. Dice, y aquellos huesos secos revivieron, comenzó otra vez a brotar carne, tendones, y fue un grande ejército. Pero mientras la iglesia esté pendiente más en las moscas que vuelan y en los Simpson, nunca va a experimentar la oración que hace temblar literalmente el lugar donde están. ¿Sí o no? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La gran pregunta es, ¿dónde está esa iglesia que nació en Pentecostés? ¿Dónde está esa iglesia que hacía temblar el templo? ¿Dónde está esa iglesia que tenían todo en común? Esa iglesia que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan. Dice que comían juntos con sencillez de corazón. ¿Dónde está la iglesia sencilla? ¿No crees que es tiempo que volvamos otra vez a retornar a la palabra del Señor? Te pregunto. No todo lo que se ve por YouTube es la verdad del Evangelio, ¿eh? Me da pena de la gente nueva, cuando se lleva el primer impacto del Evangelio y no es el Evangelio que predicó el Señor, sino el Evangelio ese que dijo Pablo, que dijo, temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, también engaña a la iglesia, dice, y la haga extraviar de su sincera fidelidad a Cristo, recibiendo otro espíritu y otro Evangelio y otro Jesús. ¿Crees que hay gente que ha recibido otro Evangelio y otro Jesús?
Yo creo que sí. Yo creo que hay gente que por Jesús tiene a Papá Noel. Que venga los 25 de diciembre y me dé un regalo. Otros que tienen a Jesús como el genio de la lámpara. Vamos a frotar la lámpara a ver si Jesús tiene para darnos hoy un regalito, algo. Nos cumple un deseo. Hay otros que han recibido a Bar Jesús. ¿Sabes que en la Biblia aparece uno que se llama Bar Jesús? ¿Sabes qué era Bar Jesús? Un mago. No era Jesús, era Bar Jesús. Hay gente que no ha recibido a Jesús, ha recibido a Bar Jesús. ¿Qué Bar Jesús? Es un mago. Por eso cuando no se retorna a la Escritura, tenemos aquí un evangelio a nuestra manera, un Dios a nuestra manera, un Jesús a nuestra manera, una manera de orar a nuestra manera y no a la manera de la luz de la palabra. Y yo quiero orar como dice la palabra, no sé tú. ¿Tú quieres orar como dice la palabra? Gloria a Dios. Hechos 16:24. Hechos 16:24. Dice la Biblia, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas. La gente siempre dice, es que cantaron. No, pero primeramente dice la Biblia, oraron. Porque hay gente que sabe cantar, pero no sabe orar. Tienen buenas voces para cantar, pero no tienen buenos corazones alineados a la voluntad de Dios para orar. Y cantar puede cantar alguien que dé buenos giros con la voz. Pero orar, según la voluntad de Dios, es para los maduros, para los que han entendido que la oración no depende de momentos, de circunstancias, de ambientes. Por eso dice que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Si yo llego a estar ahí y le digo, pero Pablo, ¿tú crees que es un buen momento para orar? ¿No es mejor un buen momento para quejarse, Pablo? Si mira las espaldas, cómo nos han puesto las espaldas con el látigo, ¿no será mejor quejarse? Orar vas a orar, Pablo. Espero que cuando ores, Pablo, por lo menos ores así. Señor, que le caiga fuego al carcelero y lo mate. Pero dice, Pablo y Silas orando a medianoche. Hay gente que ha aprendido el arte de la oración solo en la iglesia. Pasan por el umbral de la puerta de la iglesia y cambian hasta el tono de voz. Y mientras entran dicen, oh Padre, Dios te bendiga. Oh. Se ponen espirituales. Santo es Dios. Pablo y Silas estaban en la cárcel metidos. No había púlpitos, no había congregación, no había luces, no había cámaras. Pero ellos oraban, ¿sabes por qué? Porque la oración no depende de cámaras, no depende de luces, no depende de eventos. La oración no depende de rangos ministeriales. Hay gente que me dice, pero pastor, si oras tú por mí, ¿por qué no oras tú por ti? Yo puedo orar por ti, pero ¿por qué no oras tú por ti? Si tú eres un hijo de Dios y a ti el Señor también te va a escuchar. Además, sabes tú mejor que yo la necesidad que tienes. Sabes tú mejor que yo el dolor que tienes en el corazón. Hay gente que piensa que porque alguien que tiene un nombre en el Evangelio venga y le ponga las manos, ya está. Si yo recibiera una oración de ese hombre, seguramente se me van a transferir todos sus poderes. Que Dios te perdone. Si es que es la verdad. Una vez, por predicar así, me dijeron, aquí ya no vienes más a predicar. Y dije yo, gloria a Dios. Así no pierdo mi tiempo, ni dejo de ver a mi familia 2 días. ¿Es verdad? Es que si ese hombre orara por mí, ¿qué te va a hacer? Te va a hacer así y te va a quemar como un huevo frito. Donde 2 o 3, llame como se llame, apóstol, profeta, Juanito, Agustín, ¿cómo se llame? Estén congregados en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros. Si no, nos vamos a parecer a los católicos con el papado, solo el papa. Ay, Dios mío. Dice el verso 26, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hay puertas que no se van a abrir hasta que no ores. Dios te las mantiene cerradas. Hasta que no diga el Señor, hasta que no se humille en oración, yo no le abro ninguna puerta.
¿Sabe por qué Dios quiere abrirnos puertas en la oración y no abrirnos puertas de otra manera? Porque somos unos orgullosos. Y cuando se abre la puerta decimos, esta puerta la he abierto yo. Si estoy en este trabajo es por mis estudios. Si estoy predicando es porque por quien soy yo. Si estoy allí es porque yo, con mi fuerza. La familia sale adelante yo, por mí, porque yo me parto el lomo. Y dice Dios, pues no te abro ninguna puerta. Te abro la puerta cuando ores. Entonces entenderás que si te abro la puerta de esa cárcel es porque tú primero has orado. Pero hasta que no ores yo no te abro ninguna puerta. Porque uno de los propósitos de la oración no es sacarle cosas a Dios, es que te hagas dependiente de Él. El pueblo en el Antiguo Testamento les llevaban que si un cordero engordado, que si 2 palominos, que si un buey, que si el otro, que si el macho cabrio. Y llega el Señor un día y dice, hastiado estoy de sacrificios. Y pues no te entendemos, dice el pueblo. No lo entendemos. ¿No dices tú que te traigamos sacrificios y ahora nos dice que estás hastiado, que no quieres más sacrificios? Nos dice que quieres un animal así, que el palomino sea así, que el buey sea así, que el cordero de un año así, y ahora nos dice que no quieres más de esto. Entonces, dice el Señor, porque me traéis la ofrenda, pero vuestro corazón está lejos de mí. Y lo que yo quiero no es lo que tenéis en las manos. ¿Para qué quiere el Señor un buey? ¿Para qué quiere el Señor un cordero? Que lo que quiere el Señor es el corazón del sacerdote que le acerca la ofrenda. Esto Jesús lo explicó mejor que nadie. Cuando vayáis a ofrecer algo, allí os acordáis que tenéis algo, primero arréglate con esa persona y luego vienes a ofrecer lo que quieras. ¿Acaso crees que Dios quiere tu dinero, tus euros? Si dice la Biblia que de Él es el oro, la plata, el mundo, su plenitud, los que habitan en Él. Dice, si yo tuviera hambre, ¿tú crees que os voy a pedir a vosotros? Voy a añadir algo. Diría el Señor, ¿tú crees que yo si tuviera hambre te voy a pedir a ti, Abraham, que cobras la vital? El Señor es todopoderoso. Todos esos rituales lo hacía con un motivo. Apuntaban a su Hijo. Y lo que quería era el corazón del pueblo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso la oración no es solo con los labios, la oración es con el corazón. Porque la sinfonía de la oración, para que vaya al compás de la gracia, tiene que salir de un corazón redimido. No de unos labios que usen palabras muy teológicas para hacer una oración como los fariseos en las esquinas de la sinagoga. Esta es la oración bíblica. Si queréis otra oración que no sea así, llamamos, no sé, a Guillermo Maldonado, vamos a llamar. Ya verás qué bendición. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que la iglesia bíblica no ora por necesidad solo. La iglesia bíblica no ora por rutina, ni en tiempos de angustia solamente. Dice, orando en todo tiempo, con toda súplica y ruego a Dios. O sea, la oración de la iglesia bíblica es orar siempre. Estés mal, estés bien, tengas dinero, no tengas dinero, tengas enfermedad, estés sano, esté la casa bien, esté la casa mal, sea el tiempo que estés viviendo. La iglesia ora todo el tiempo. ¿Sí o no? Colosenses 1:9, os voy a dejar los textos y finalizamos que si no se hace tarde. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de Él. ¿De qué? Del conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno. O sea que dice el apóstol Pablo, no cesamos de orar para que vosotros tengáis conocimiento. No dice el apóstol Pablo, no dejamos de orar para que vosotros sintáis a Dios. Que está bien sentir a Dios. Pero Pablo no dice eso, dice, no dejamos de orar por ustedes para que tengáis conocimiento. O sea que una iglesia bíblica ora para que los demás creyentes tengan, porque la Biblia dice que por falta de conocimiento perece ¿quién? El pueblo. Por eso siempre digo yo que el peor enemigo de la iglesia no es Satanás, es la ignorancia. A una iglesia ignorante, Satanás ni le hace la guerra. ¿Para qué? Si ya está errada. Entonces hay que orar por el conocimiento de otros. ¿Sí o no? ¿Vais a orar por el conocimiento de otros? Judas 1:18 dice, lo que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, dice, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando, ¿cómo?
en el Espíritu Santo, y dice el verso 21, conservaos en el amor de Dios. O sea que dice que en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus deseos malvados. Dice, estos causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, y ahora dice, orando, ¿para qué? Conservaos, dice, en el amor de Dios. Es decir, que otra de las cosas que hace la oración en el creyente es que lo conserva. La oración hace que uno se pueda conservar en Dios. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, ¿para qué? Para la palabra. Otra de las oraciones bíblicas, de la oración de la iglesia bíblica, es que ora para que se le abra la puerta, no la puerta de la economía, la puerta de la prosperidad, la puerta de mi confort, dice la puerta a la palabra. Por eso tenemos que orar para que se nos abran puertas, ¿cómo? Para la palabra. ¿Dónde? En el trabajo, en la casa, un familiar que no conoce al Señor, hay que orar para que se abra la puerta para poder exponerle la palabra. ¿Te das cuenta? Esta es una de las oraciones también que entran dentro de la iglesia bíblica. Efesios 6:12, ya voy deprisa, estoy dejando nada más los textos y ya finalizamos. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estar firmes. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego, tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahora dices tú, pastor, ¿qué tiene que ver la lucha espiritual y la armadura que está hablando con la oración? Verso 18. ¿Qué dice? Orando en todo tiempo, con toda súplica y ruego a Dios. Algunos dicen que el último arma que explicó Pablo para la iglesia es la palabra de Dios, la espada, pero no, es la oración. Dice, tomar la espada, la palabra, pero la palabra no puede ir sola sin la oración. Y ahora dice, orando en todo tiempo. O sea que aquí cuando habla de la oración en todo tiempo está hablando cuando tengamos luchas como guerras espirituales. Dice, orando en todo tiempo. Mateo 9:38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque andaban y estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. El verso 38 dice, orar, rogar. Otra de las oraciones bíblicas es rogar a Dios para que el Señor mande obreros a la viña. ¿Cuántos van a orar para que mande Casa de Salvación obreros? No solo oyentes ni creyentes, sino obreros. Un obrero que trabaje en la obra del Señor, ¿sí o no? Y el Salmo 6:9, vamos a verlo, con esto ya finalizamos. Salmo 6:9, que son muchos textos y si no, no nos va a dar tiempo. Salmo 6:9, y acompáñame Joel al piano, ¿vale? Salmo 6:9. Dice David, Jehová ha oído mi ruego. ¿Ha recibido Jehová el qué? Yo creo que ese es el éxito de toda oración. El éxito de toda la oración lo plasma aquí David. Jehová ha oído mi ruego. Te voy a hacer una pregunta y contéstame con sinceridad. ¿Tú crees que Dios escucha a todos? ¿Escucha a Dios todo? Yo digo que no. La Biblia dice, Dios no oye a los pecadores. Pastor, yo soy pecador, pero tú eres un pecador arrepentido en Cristo. Tú ahora tienes al puente, Jesucristo hombre, entre Dios y los hombres, para que te puedas acercar en oración. Tienes abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero Dios no escucha todas las oraciones. David dijo, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. ¿Habrá oraciones que estás haciendo que a lo mejor se salen de la palabra de Dios? Puede ser, yo a lo mejor estoy haciendo alguna oración que no va en la línea bíblica. ¿Por qué no volvemos a la oración de la Biblia? Y te aseguro que este texto se va a cumplir en ti. Jehová ha oído mi ruego, mi oración ha llegado al Señor. ¿No te preguntas a veces, Señor, ¿dónde está esa petición que llevo de años esperando? ¿No será que no está conforme a la voluntad del Señor? Y te voy a hablar de otro secreto de la oración. Hay veces que Dios nos contesta oraciones rápidamente
porque quiere desarrollar en ti la virtud de la paciencia. Porque si tú pides y Dios te da rápidamente, hará de ti un niño y una niña caprichoso en el Evangelio, como un niño pequeño que todo lo que tiene lo pide y se lo dan por la fuerza y al momento. Y como Dios es un buen padre, dice, tengo que guardar silencio y darte las cosas quizá un poco más tarde para que tu fe pueda madurar. O sea que la oración a veces el Señor guarda silencio por lo siguiente, para desarrollar en ti la paciencia, y a veces Dios guarda silencio porque lo que estás pidiendo no es bíblico. También Dios guarda silencio cuando hay un pecado no confesado. Dios no oye a los pecadores. Por eso orar de una manera bíblica va a ser la oración eficaz del justo que puede mucho. ¿Cuántos van a comenzar a orar de una manera bíblica, por favor? Como dijo aquel teólogo, ora, dice, ora y ponte de rodillas hasta que Dios y tú seáis amigos. ¿Por qué no vuelves a la oración? Y si no la has descubierto nunca, descúbrela en este tiempo. Prueba a ponerlo todo en las manos de Dios, a descansar en su soberanía, a entender los no de Dios en la oración, a disfrutar y tener gozo cuando Dios responde en algo que está en su voluntad, a confiarle a Dios tus cargas y tus problemas en la oración. ¿Sabes? Cuando a Dios no le dejas las cargas en la oración, ¿sabes lo que le estás diciendo? Señor, estas cargas pesan mucho para ti, mejor las llevo yo. ¿Tú crees que tus cargas a Dios le pesan y tú tienes más fuerzas para llevarlas? Por eso la oración, otra cosa que trae es descanso. Por eso en el Salmo 23 se cumple: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, ese nada faltará, ¿para quién es? Para aquellos que realmente Jehová es su pastor. Si Jehová no es mi pastor, yo diría todo me faltará. La paz, el gozo, la armonía. Me faltará absolutamente todo. Pero si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos Él me hará descansar. La oración son delicados pastos para aquellas ovejas que verdaderamente están en el prado del Señor, y Jesús es su pastor de verdad. Ponte en pie donde estás, por favor. Gracias, Jesús. Y después de este sermón sobre la oración, ¿serás capaz de orar?